¿Sabías que en este ciclo de podcast el último episodio será un episodio colectivo y colaborativo? Queremos escucharte. Nos embarcaremos a navegar el amor, sus mitos, sus problemas, sus formas, su belleza, su fuerza, y queremos hacerlo con ustedes. No solo el amor romántico, queremos todas las formas de amor. A los amigos, a la familia, a una actividad, a un lugar. Pueden escribirnos hasta el 27 de marzo a nuestras redes sociales o enviar un correo a elcolectivouio@gmail.com. Durante el último año en España, un proyecto de ley ha dividido el movimiento feminista frente al tema de las diversidades sexogenéricas. El debate se ha extendido al mundo entero y el llamado feminismo radical, aunque no exclusivamente, se ha abanderado de una lucha que busca poner en el centro del feminismo a la biología para definir la opresión hacia las mujeres. Las críticas a la llamada ley trans surgen de viejos miedos y prejuicios hacia esta comunidad, al punto que feministas y activistas antifeministas han llegado a argumentar de manera muy similar en su contra. El debate entre feministas radicales y transfeministas replantea el sentido de ser mujer y de la opresión que viven las mujeres por ello. Hay quienes han definido a las primeras como TERF, que es el acrónimo en inglés de feministas trans excluyentes. Sin embargo, existe un rechazo generalizado de la RADFEM hacia el término, pues dicen reconocer la realidad trans, pero marcar como distintas las agendas del feminismo y del movimiento trans. Probablemente el mayor debate se da en torno a la definición de género, pues por un lado, el feminismo radical pide su abolición ya que conductas, roles de género y demás son impuestos a quienes nacen con vulva por su biología. Y por otro lado, el transfeminismo reivindica que la identidad de género es algo que va más allá de la biología y rechaza el binarismo en búsqueda de un respeto por la identidad a quienes están por fuera de la cis-heteronorma. Conscientes de lo complejo del debate, en el colectivo hemos decidido como organización política cultural de izquierdas en defensa de los derechos humanos y desde una visión interseccional de la militancia política, que abordaremos el tema a favor del reconocimiento y respeto de las identidades sexogenéricas diversas, así como su legítimo derecho a un trato igualitario y digno. Episodio 12. Más allá de la biología. Las diversidades sexogenéricas en el feminismo. Porque todos somos la política. Y empezamos a llamarnos feministas. Il n'y a pas d'instinct biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Aborto sí, aborto no, eso no decido yo. Debemos crear un paro mundial de las mujeres contra el feminicidio. Октябрьская революция раскрепостила женщину. Los dirigentes políticos reconocían por primera vez la ciudadanía de la mujer también en la altura del poder. Un podcast de El Colectivo. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Para empezar a discutir el tema de hoy, hablamos con Sofía Argüello, licenciada en Sociología y Ciencias Políticas, máster en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Género, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología y profesora investigadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo. Bienvenida y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Desde la academia se ha hecho un extenso trabajo para estudiar, explorar y entender las diversidades sexogenéricas, así como se ha teorizado desde distintas visiones al feminismo. Entendiendo la diversidad existente en los feminismos, estos ¿pueden y deben incluir a las diversidades sexogenéricas? Para responder esta pregunta es importante que hagamos un rastreo histórico del pensamiento feminista. Esto es fundamental porque los feminismos ya pensaron en la necesidad de entender las diferencias ancladas en las variables étnicas, de diversidad sexual, generacionales que atraviesan los cuerpos y las vidas de las mujeres. En este sentido, los feminismos siempre han podido y han incluido la diferencia y la diversidad, tanto en su lucha política como en su aprendizaje analítico.
No podemos olvidar a autoras como Adrienne Rich, como Abel Hooks, Audre Lorde o Gloria Anzaldúa, quienes desde el feminismo de la diferencia, desde los feminismos negros, de color, lésbicos, nos han llamado la atención para cuestionar esta noción de opresión común de las mujeres, pues a las mujeres nos atraviesan varias historias, varias perspectivas, varias diferencias que nos ubican de manera diferenciada en las estructuras de desigualdad que marcan nuestros cuerpos. Por este motivo creo que es necesario todo el tiempo hacer esta radiografía histórica sobre los procesos a través de los cuales los feminismos han levantado su lucha tanto en términos políticos, de movilización y de protesta, pero también como escenarios que nos permiten entender de manera teórica la diferencia como una variable sustantiva para reconocer y para entender las diversidades en torno a los cuerpos, en torno al género, en torno a la sexualidad. El feminismo ha sido muy crítico con muchas ideas preconcebidas sobre la mujer, pero quizás en este debate es importante volver a una pregunta fundamental. ¿Qué es ser mujer? Para responder esta pregunta creo que es importante volver al pensamiento de Simone de Beauvoir. Ella claramente señala que la mujer no nace, sino que se hace. A partir de esta perspectiva, uno puede entender el carácter constructivista de la construcción de las identidades, en este caso particular de la categoría o de la etiqueta mujer, en donde no se encuentra una esencia o una sustancia, sino que ser mujer es producto de condicionamientos históricos, sociales, culturales, económicos y políticos. Me parece que este no es un tema menor porque constantemente nos invita a cambiar nuestras perspectivas cognitivas sobre cómo entendemos esta, entre comillas, esencia femenina. Para ello es importante volver a este ejercicio, como lo señala también la filósofa Judith Butler, de deshacernos de la metafísica de la sustancia y de deshacernos de esta perspectiva que busca los orígenes, siguiendo a Foucault. En este marco, la pregunta de qué es ser mujer debería estar planteada en otros términos. Me parece que lo más importante es que nos cuestionemos cómo se es mujer, cómo nos hacemos mujeres, cómo se constituye una identificación femenina. Con esas preguntas abrimos el espectro a rastrear las experiencias de ese ser mujer y de ese devenir mujer y cerramos y clausuramos este condicionamiento de corte más esencialista, sustancialista y clasificatorio que etiqueta de cierta manera las experiencias más diversas que tenemos las mujeres en relación a nuestras existencias. El reconocimiento a otras identidades y qué otros ejes interseccionales deben estar presentes en los feminismos. Considero que es importante dejar claro que los feminismos han pensado constantemente en cómo distintas estructuras de dominación y explotación atraviesan los cuerpos. Por eso es importante situar que hay tradiciones como la tradición marxista dentro del pensamiento feminista que nos ha invitado a constantemente pensar cómo se produce el reconocimiento de las identidades de las mujeres y feminizadas en relación a las condiciones materiales de existencia. También es importante, como ya lo han marcado algunos feminismos de color, entender cómo los cuerpos racializados tienen huellas que van también produciendo formas de desigualdad situadas sobre la etnicidad. También uno puede señalar que la variable generacional también va demarcando las formas en las que se vive y se cuestiona la forma de ser y de sentirse mujer. En este marco, me parece fundamental que tomemos en cuenta que los feminismos constantemente han sido situados o han estado situados en la defensa de la interseccionalidad como categoría analítica, pero también como categoría política. Por supuesto, hay varias prácticas feministas que no reconocen la diferencia, que no reconocen la diversidad y que
visibilizan las experiencias de las mujeres en sus múltiples condicionamientos. Particularmente, siempre he defendido y seguiré defendiendo los feminismos que reivindican las diferencias. No podemos hablar de feminismos si no nos damos cuenta de las desigualdades que operan en términos de la redistribución material de la riqueza. No podemos hablar de feminismo si no entendemos las desigualdades que pasan por los cuerpos racializados. Tampoco podemos hablar de feminismos si no reconocemos las luchas generacionales que hay en términos de defensa de derechos sexuales y reproductivos. Finalmente, quiero hacer un llamado de atención para que constantemente estemos problematizando las luchas, las movilizaciones, las protestas en términos de rastrear la historia de los condicionamientos que han hecho posible las transformaciones. Muchas gracias por tu tiempo y tu respuesta, Sofía. Nuestra segunda invitada para el episodio de hoy es Nua Fuentes Aguirre, mujer transgénero, lesbiana, activista transfeminista, codirectora del proyecto Transgénero y socióloga con mención en ciencias políticas. Hola Nua, bienvenida a Todes Somos la Política. Vemos cómo desde algunos espacios se ha cuestionado la pertinencia de las diversidades sexogenéricas dentro de los feminismos. ¿Para ti, el feminismo puede y debe incluirlas? Bueno, yo creo que tenemos que pensar que este no es un debate de ahora, sino es una realidad de hace años. O sea, las personas trans, por ejemplo, las diversidades sexogenéricas, la disidencia sexual, las personas LGBT son parte del feminismo desde hace muchos años. O sea, no tenemos que creer que esto es algo que sucede ahora o porque ahora hay más visibilidad de ciertas identidades o cuerpos o sujetos políticos, significa que es algo nuevo. De hecho, todo lo contrario, cuando revisamos la historia del feminismo, de los feminismos, los movimientos de mujeres, podemos encontrar que ya están presentes, tanto así que incluso en algunos casos hemos creado nuestras propias reflexiones, nuestros espacios también para cuestionarnos, a gente que ha escrito, también ha reflexionado desde el feminismo, incluso generando teorías como el propio del transfeminismo. El lesbofeminismo, también las mujeres lesbianas son parte del feminismo, son parte fundamental que siempre ha estado dentro del movimiento impulsándolo. También cosas como la teoría queer, por ejemplo, que no es lo mismo, visiones también decoloniales del feminismo interseccional, han ubicado toda esta diversidad de mujeres y de personas dentro de este movimiento, ¿no? Y aquí Latinoamérica tenemos que pensar que siempre ha sido un lugar diverso, siempre ha sido un lugar plural y de confluencia, ¿no? Entonces, incluso hoy en día, por ejemplo, si tú ves una marcha como el del 8 de marzo, vas a encontrar muchas personas, vas a encontrar personas trans, lesbianas, disidencias sexuales. Entonces, creo que tenemos que partir desde ese hecho y tampoco asumirlo como que es algo nuevo, ni es algo que como que está pasando recién por las épocas, sino lo que está sucediendo es que ahora más espacios tienen más visibilidad y también eso permite ubicar otros discursos, otras necesidades, otras luchas que también confluyen dentro del feminismo. El feminismo es un espacio plural donde confluyen muchas visiones, muchas necesidades y muchos sujetos que luchan también por sus derechos. Recordemos que no es lo mismo la realidad de todas las mujeres que estamos dentro del movimiento de mujeres. También hay mujeres racializadas, migrantes, indígenas, mujeres obreras. Hay una variedad de mujeres que conforman el movimiento feminista y obviamente no hay que caer en intentar uniformar todo eso solo para olvidarnos de toda esa diferencia, ¿no? Entonces, creo que el tema de la diversidad de sexogenéricas y las disidencias forman parte de esa discusión y son parte de nuestro feminismo, especialmente de este feminismo latinoamericano, decolonial, autónomo, siempre ha sido plural y diverso. Retomando un poco el contexto de la primera pregunta, para ti, ¿qué es ser mujer? Para responder qué es ser una mujer, me gustaría ir un poco al título, ¿no? Dice la diversidad sexogenérica en el feminismo, más allá de la biología. Y quisiera recordar que la crítica a la biología, al biologicismo, al esencialismo biológico, pensar que la biología de alguna manera define nuestro camino y define nuestro futuro, especialmente el futuro de las mujeres, es una crítica
feminista es parte de la crítica feminista y lo ha estado por años, ¿no? O sea, por años las feministas hemos criticado esta visión sobre la biología, ¿no? Y en este sentido, el transfeminismo, por ejemplo, y las diversidades sexogenéricas, las mujeres trans, las personas trans, su existencia también forma parte de este cuestionamiento sobre la biología, sobre pensar que la biología tiene un mandato, un destino que nos da a todas las personas. Entonces, primero quisiera pensar que posicionarnos dentro de esta crítica, que el feminismo ha criticado por muchos años esta posición, y que en ese sentido nosotros también, de alguna manera, desde el transfeminismo lo que hacemos es, en base a la teoría transfeminista, también generar una crítica sobre lo que se considera la biología y cómo esta construcción social sobre la biología intenta de alguna manera marcar lo que somos, ¿no? Decirnos lo que es mujer, lo que es hombre y cómo debería funcionar, cómo deberíamos actuar dentro de la sociedad. Tenemos que recordar que igual el sexo es una cosa, es una construcción social que no solamente se define a través de los genitales, ¿no? Si es algo mucho más complejo. Si vamos a términos de biología, nos damos cuenta que es algo más complejo de definir y que no en todos los casos es como se cree idealmente que es, ¿no? No es una suerte de binarismo en donde sale negro o blanco. Entonces, también partiendo de eso nos damos cuenta que la realidad física no es tan binaria como se nos hace creer, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a cuestionarnos un poco la realidad de qué es el ser sujeto, el ser social, el ser hombre, el ser mujer dentro de una sociedad como la que vivimos. Yo personalmente prefiero apegarme también a una visión desde pensar a las personas, de los sujetos desde el mundo social, ¿no? No somos solamente biología, también estamos en un mundo donde nuestros cuerpos se relacionan en sociedad y en base a eso crean significados y significantes que nos dan sentido en nuestra realidad. Entonces, el ser mujer, si bien está también relacionado a muchos temas que tienen que ver con la biología, la anatomía y etcétera, en el mundo social habemos personas que vivimos como hombres o mujeres y somos reconocidos socialmente como hombres y mujeres y vivimos problemáticas también en relación a esto, y es porque vivimos en un mundo social que también permite una construcción sobre nuestras identidades. Entonces quisiera también dejar en claro que esto es importante porque también desde el sentido feminista siempre ha sido importante cuestionar este destino de la biología, y yo creo que como personas transfeministas, como alguien que es parte del transfeminismo, para mí también es importante como una persona trans cuestionar ese destino biológico y también crear esta posibilidad, mostrar que podemos existir cuerpos distintos, que podemos existir personas con configuraciones sexogenéricas distintas y que nuestras identidades no dejan de ser igual de válidas, ¿no? Nosotros también merecemos el reconocimiento dentro de nuestros derechos y el feminismo es un espacio ideal para eso. Para concluir, ¿podrías decirnos, además del reconocimiento de otras identidades, qué otras luchas deben ser parte de la interseccionalidad de los feminismos? Yo creo que volvemos un poco a lo que ya había mencionado. En el feminismo ya confluyen muchas de estas de esta diversidad o esta pluralidad de mujeres que están dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, por eso la interseccionalidad es un factor importantísimo, es una herramienta que nos permite acercarnos un poco más específicamente a la realidad de esas mujeres. Específicamente puede ser una mujer racializada, una mujer parte del LGBT, una mujer obrera, no sé, hay un montón de realidades que también vale la pena ver a través de la interseccionalidad. Y por eso es muy importante pensar que es un eje que siempre tiene que estar dentro de la lucha de los feminismos, ¿no? El reconocimiento de otras identidades, yo creo que el feminismo siempre ha sido ese espacio de resistencia de todas las personas que nos hemos visto de alguna manera
atrapadas por ese sistema que nos quiere normalizar, nos quiere borrar esa diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que pensar que más que el reconocimiento, el feminismo también es el espacio de resistencia para muchas personas trans, muchas personas de la disidencia sexual, muchas personas del LGBT. Entonces, no solamente es un reconocimiento, sino también un entendimiento y un lugar de apoyo para esa resistencia, ¿no? Entonces, es importante pensar eso, ¿no? El feminismo también como un espacio de resistencia de todas las mujeres y de todas nuestras necesidades, y principalmente donde se nos pueda dar voz y reconocer no solamente nuestra identidad, sino nuestras problemáticas. O sea, es algo que va más allá de solo reconocer que existen estas personas, como por ejemplo el tema de las personas trans, las mujeres trans, sino reconocer y entender esa estructura que nos oprime, esa violencia de género que se repliega contra nosotros, y esa serie de problemáticas que nos genera el patriarcado, el sistema patriarcal a nosotras. Entonces, así como al de todas las mujeres. Entonces, yo creo que el feminismo es ese espacio donde nos podamos encontrar y nos debemos encontrar, y el interseccionalismo será algo que nos lleve un poco a entender todas estas problemáticas, y sea lo ideal encontrar ese espacio de encuentro para exigir el Estado o contrarrestar toda esta violencia. Agradecemos mucho tu participación, Nua. En este episodio también hemos querido sumar voces de nuestra organización que han trabajado, investigado y escrito sobre el tema de las diversidades sexogenéricas. Mi nombre es Anabel Bilbao y soy integrante del colectivo. Bienvenida, Anabel. Empecemos con una pregunta grande y bastante compleja. ¿Qué es ser mujer? Bueno, quizás ahí para empezar regresaría a las palabras de Simone de Beauvoir, donde se dice, no se es mujer, se llega a serlo. Y con esto quisiera entrar a decir cómo la construcción de la mujer es una construcción social, quizás desde diferentes teorías y desde diferentes accionares se ha posicionado esto bajo una mirada fundamental de tomar distancia de un posicionamiento biológico, como si ser mujer significara tener un destino previamente escrito, un destino estético, un destino biológico, un deber ser mujer. Me parece que eso es algo que marca la lucha permanente desde el feminismo, y es mostrar, posicionar que ser mujer es una construcción social. El feminismo ha disputado permanentemente cuál es su sujeto, cuál es el sujeto del feminismo. Y ahí hay varias miradas, desde el feminismo de la diferencia sexual, desde el transfeminismo, y quizás aquí se posiciona la necesidad de ver a las mujeres en su diversidad, en su diversidad de trayectorias, en sus diferentes condiciones de existencia. Entonces quizás no se habla solo de una forma de ser mujer, hay toda una diversidad de posicionamientos, de condiciones, de existencias, de trayectorias que marca a este sujeto del feminismo. En algunos casos, la definición de la mujer se ata a lo biológico, por lo que al ser la mujer la sujeta histórica del feminismo, parte de las diversidades sexogenéricas no tendrían un lugar en la lucha. ¿Tú qué crees? ¿Pueden incluir los feminismos a las diversidades sexogenéricas? Pues ahí la respuesta quizás es que el feminismo no solo necesita incluir, sino que necesita y debe reconocer a las diversidades sexogenéricas. Y esto es algo que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo. Quizás al interno del feminismo han surgido como algunos grupos, algunos posicionamientos que toman distancia de esta mirada, pero personalmente me parece que es necesario este reconocimiento, sobre todo con lo que mencionaba anteriormente. Hay que tomar distancia de una mirada biológica de la mujer, una mirada biológica del feminismo. Como Judith Butler lo ha mencionado en algunas ocasiones, hay que tomar distancia de este destino biológico que a veces se nos quiere imponer a las mujeres, en el que se contemple que hay una estética mandatoria, hay un destino biológico mandatorio, hay un modo de ser mandatorio,
cuando esa falta de reconocimiento a las diversidades de mujeres y cuerpos feminizados de cierta manera irrumpe con la lucha que se ha venido posicionando. En ese marco yo recupero muchísimo las nociones del transfeminismo, donde se menciona que el feminismo debe ser más amplio, tomando distancia de la diferencia sexual y contra la normatividad de patrones heterosexuales que marcan la orientación sexual, identidad de género que deberían tener las mujeres. Y yo pienso que ahí uno de los elementos que nos permite ver al transfeminismo según diversas actoras es que el transfeminismo nos permite materializar la necesidad política de hacerse cargo de la multiplicidad de un sujeto feminista. Y esto implica situar al feminismo como teoría y como acción en movimiento, en el que no solo se debe pensar como en un sujeto, sino también en todas las opresiones y diversas situaciones en las que las diversas mujeres se ven inmiscuidas, ¿no? Aquí hay la necesidad de mostrar una resistencia conjunta en torno al género y a la sexualidad. Un tema importante a posicionar acá es que el feminismo también habla de un modo de hacer política, un modo de accionar política. Y muchas veces cuando se mantiene esta oposición entre lo masculino y lo femenino, regreso a Judith Butler cuando dice que esto genera ciertas especificidades que descontextualizan, por un lado analítica, pero también políticamente las relaciones de poder que construyen la identidad. Y como lo mencionaba anteriormente, esto conecta con las premisas del transfeminismo, en el que se discute con la idea de reconocer a la mujer como único sujeto político en el feminismo. El transfeminismo acá toma distancia de una visión esencialista de los sexos y propone firmemente la necesidad política de hacerse cargo de esta multiplicidad del sujeto feminista que hablábamos anteriormente. Y esto implica visibilizarlos de diferentes modos. Esta opresión, el patriarcado se enuncia desde la clase, la raza, la etnia, que son varias de las premisas que nos hacen y nos han hecho y nos deben hacer tomar en cuenta que el feminismo tiene que ser interseccional, el feminismo tiene que reconocer las diferentes condiciones de existencia, las diferentes trayectorias de las mujeres, de todos los cuerpos feminizados, porque ahí lograremos seguir construyendo una política de visibilidad, de representación de los cuerpos y sobre todo dar paso a un feminismo no solo más incluyente, sino un feminismo para todas, para todos y para todes. Al hablar sobre las dificultades de esta construcción, de construirnos políticamente desde este binarismo hombre y mujer, varias organizaciones como Proyecto Transgénero en el Ecuador han posicionado que precisamente este binarismo no permite o acorta los espacios para luchas reivindicativas. Se concentra tanto como en las diferencias sexuales, que deja de lado espacios para repensar los lugares sociales de lo femenino, ¿no? Y esto impide, esta visión como muy binaria, impide dar cuenta de todo este tipo de opresiones de clase, opresiones de raza, opresiones por etnia, que son necesarias de mirar y de comprender. Finalmente, me parece muy importante posicionar que no hay un solo feminismo, hay una diversidad amplia y diversa de feminismos, pero sobre todo dejar sentada esta necesidad de posicionar desde las diferentes luchas, desde los diferentes campos, que el feminismo necesita
ampliar, necesita reconocer a las diversidades sexogenéricas, lo ha venido haciendo más allá de feminismos radicales que intentan asociar como el género con el sexo. Hay toda una ola que interpela, que posiciona y que lo ha venido haciendo por mucho tiempo para romper con eso, romper con ese vínculo tan fuerte entre género y sexo y tratar de comprender que cuando estamos pensando el feminismo y sobre todo cuando lo enunciamos desde la interseccionalidad, es ahí donde está realmente la potencia transformadora. Quizás ahí inicialmente cuando hablamos de interseccional lo utilizaba, lo posicionó Kimberlé Crenshaw desde 1989 aproximadamente, donde decía que las diferentes formas de raza, etnia y género y clase interactúan y sobre todo dan paso a diferentes dimensiones que conforman las trayectorias, pero que también han dado paso a experiencias de opresión. Entonces, mirar al feminismo más allá de la diferencia sexual nos abre las puertas para mirar esta interseccionalidad y sobre todo para darnos cuenta desde las diferentes opresiones que desde patrones heteronormativos, desde el sexismo, nublan, obstaculizan ver estas otras formas de opresión que pueden vivir las mujeres en su diversidad. Entonces, quisiera cerrar con ese mensaje, como la necesidad de posicionar un feminismo popular, un feminismo interseccional, un feminismo que reconozca las diferentes identidades, los diferentes cuerpos y las diferentes realidades. Una última pregunta. Mencionas el feminismo radical y el lugar que tiene la biología en su comprensión de la opresión hacia las mujeres. Existe una visión muy distinta sobre el género y el sexo entre el transfeminismo y el feminismo radical. ¿Cómo continuar este debate? A partir de los temas que se abordaron anteriormente, me parece que queda como un debate que no está cerrado, un debate que está permanente en el campo político del feminismo, y es el posicionamiento con este feminismo radical y cómo en ese feminismo también se incorporan las demandas, las necesidades, los posicionamientos, las ideas de las diversidades sexogenéricas. Creo que para empezar es necesario decir que una de las potencias del feminismo es su crítica, su autocrítica y permanente transformación para dar respuesta, cabida, entrada como a diferentes modos de pensar y posicionarse. Me parece que desde las agendas de un feminismo radical, la diferencia sexual ha marcado agendas y pueda que las haya, porque uno de los intereses del feminismo no es ser reconocido como un feminismo homogéneo. Me parece que al interno del movimiento nos reconocemos heterogéneas, diversas, distintas, pero toda esta discusión resulta también ser como muy, muy necesaria. Sin embargo, una de las críticas que se le ha hecho a este feminismo radical es que viene como a reposicionar esta mirada tan cercana del género y del sexo. En algún momento puede marcar como una distancia de las diversidades sexogenéricas, por quizás acotar únicamente, como lo hemos conversado al interno del colectivo, aquellas mujeres que tienen vulva, cuando me parece que el posicionamiento y la construcción política del feminismo es mucho más amplia, y no solo reconocer a esos cuerpos biológicamente femeninos, sino a todas aquellas quienes se identifican bajo este sujeto político que se llama mujer. Me parece que uno de los posicionamientos es a tomar distancia de esta noción, como lo he dicho en los anteriores audios, distante de un feminismo biológico, si tú quieres, que sopesa muchísimo más la
los órganos sexuales que puedan estar en una persona. Y sí, como digo, eso quizás marca agendas, pero es necesario ampliar eso. Como digo, el feminismo tiene que ser un paraguas mucho más amplio en el que reconozca las diferentes intersecciones que forman a la mujer y sobre todo porque todas esas diversidades nos hacen repensar el campo político y desde donde nos enunciamos. Fundamentalmente porque no basta con ver como únicamente al sujeto femenino, al sujeto biológico, sino que una de las principales premisas, o al menos desde el transfeminismo, lo que se pretende es que hay un paraguas para reconocer las diferentes opresiones y privilegios, como los lugares sociales feminizados, que son aquellos lugares donde no solo pesa la mujer biológica, sino todas aquellas que nos identificamos bajo el ser mujer. Muchísimas gracias, querida Anabel. Para cerrar, nos acompaña Andrea Alejandro Freire, activista y artista multidisciplinaria LGBTIQ. Bienvenida. Alejandro, para ti, ¿qué es ser mujer? Cuando pienso qué es ser mujer, yo me he hecho mucho la pregunta de qué es ser hombre, ¿no? A partir de como mi transición, ¿no? De que pensaba por qué necesitaba dejar o habitar un lugar que no sea solamente el ser mujer, sino también habitar el ser hombre. Y paradójicamente cuando me preguntaba cómo qué era ser hombre, comenzó a venir a mí la pregunta también de qué es ser mujer, ¿no? Y yo creo que lo interesante es que probablemente pues tengamos muchísimas definiciones de lo que es ser mujer. Lo lamentable es que por mucho tiempo se nos ha impuesto una sola visión de lo que es ser mujer. Y esta visión es limitada, es determinante, es determinista. Y además asume que lo biológico es un asunto ahí resuelto y fácil cuando a nivel celular y a nivel biológico, pues las identidades son muchísimo más complejas que hombre y mujer, ¿no? Pero como volviendo a la pregunta, pienso que como también me resuena mucho lo que ya sabemos que decía, hace muchos años decían muchas compañeras feministas, no sobre todo Simone de Beauvoir, acerca de que uno llega a ser mujer, ¿no? Entonces, si uno llega a ser mujer porque no se nace mujer, pero me parece también interesante pensar que si bien es cierto, las identidades todo el tiempo están ahí en movimiento, creo que lo más importante que ahora deberíamos pensarnos como sociedad, como humanidad, como comunidad de cuerpos, es que aunque las identidades sean fluctuantes, aunque las identidades cambien, aunque yo no pueda determinar lo que sea, de que no hay una manera universal de decir que ser mujer, que no la puedo asociar a ciertos comportamientos, a ciertas preferencias, ni a ciertas habilidades ni actitudes, pues sí es importante decir y reconocer que hay que respetar las identidades de cada persona y que ninguna identidad, ¿no? Ninguna identidad es inferior a otra, son diversas, son diferentes, ¿no? Y creo que eso es como básicamente una de, aunque nos parezca ahí, digamos, como alucinante, ¿no? Pero que aún las compañeras tengan que decir que ser mujer no las hace inferiores a quienes son hombres, ¿no? Y que las personas disidentes pues no somos inferiores a las personas heterosexuales, ¿no? Y yo creo que yo creo que tanto ser mujer como ser hombre son construcciones
pero no es una construcción así fácil de que haya hoy amanecí con ganas y no sé qué, sino que tiene que ver con todo un proceso vital de pensamiento y orgánico que debe respetarse. Y lo que sí creo que es importante decir es que yo no puedo dar una definición de lo que es ser mujer, tampoco puedo dar una definición de lo que es ser hombre, la verdad, pero sea lo que sea, ser mujer o ser hombre, lo que tengo claro es como ser humano o ser delfín o ser piedra, ser marica, ser hetero, ser una persona blanco mestiza, ser una persona indígena, ser una persona negra. Lo que tengo claro es que ninguna de esas identidades ni esas posibilidades de habitar el mundo es inferior a otra. Tampoco hay una superior. Por lo tanto, no existe una norma y no existe lo que está fuera de la norma. Existe lo que es y hay quienes estamos y cómo habitamos y cómo podemos construir diversos lugares, ¿no? ¿Crees que el feminismo puede y debe incluir en su lucha a las diversidades sexogenéricas? Creo yo que no existe un solo feminismo, sino que existen varios feminismos y me parece importante saber que, si bien es cierto, yo creo que hay algunas personas que pertenecemos a las disidencias sexogenéricas que deben ser reconocidas sus identidades dentro de los feminismos, como las mujeres trans especialmente. Pero también para mí es importante decir que nosotros, y cuando digo nosotros hablo de los hombres maricas y los hombres trans, pues no tenemos ninguna potestad ni es importante nuestra opinión respecto a lo que las compañeras decidan o no decidan hacer. Yo creo, por otro lado, que las disidencias sexogenéricas debemos aprender mucho de las metodologías feministas, que pienso que debemos también pensarnos como, de alguna u otra manera, así como las compañeras se piensan sus identidades de manera política y politizada. Es un ejercicio que las disidencias sexogenéricas deberíamos y podemos replicar, y que dentro de los feminismos múltiples que hay la posibilidad también de construir nuevos mundos donde quepamos todas, todos y todes, ¿no? Y esos nuevos mundos no solamente están pensando las cuestiones raciales, las cuestiones étnicas, la cuestión de género y las identidades diversas, sino que también está pensando otros cuerpos que cohabitan el mundo, como otras especies, la naturaleza. Y creo que ese ejercicio que hacen diferentes vertientes del feminismo, unas más, otras menos, puede también ayudarnos a replantear un poco la hoja de ruta, ¿no? Como que yo siento que los movimientos feministas son uno de los más grandes movimientos sociales del siglo XX y XXI, y nos deja muchas lecciones a otros movimientos sociales y a otras organizaciones para pensarnos cómo articular entre todas, entre todos y entre todos. Finalmente, ¿qué otros ejes interseccionales deben estar en los feminismos? Yo creo que también los feminismos son uno de los movimientos sociales que más rápidamente se adapta y se ensancha para pensar e incluir otros ejes, ¿no? Si bien es cierto que sabemos que en sus orígenes el feminismo nace teniendo en el centro como sujeto político a las mujeres, pues digamos que no solamente ahora son las compañeras, ¿no?
Principalmente son las compañeras, y ellas, como un acto muy generoso, pues han decidido también pensar, ¿no? En otros cuerpos y en otras identidades que también, como ellas, están desplazadas, ¿no? Y que son tratadas como subalternos, ¿no? Y creo que es muy valioso también, y que para mí es muy valioso y muy importante decir que esto que han hecho las compañeras de pensarse los anarcofeminismos, los feminismos antiespecistas, los feminismos antirracistas, si bien es cierto, nace de una genuina necesidad de pensar, queremos la liberación, ya no exclusivamente para las mujeres, sino queremos la liberación para todos aquellos que estén oprimidos. Pero me parece que es importante también que otros movimientos y que otras identidades que luchan por sus derechos también reconozcan y se piensen, y también se piensen los feminismos, ¿no? Como no solamente decirle a las compañeras feministas, ya es necesario que sean antiespecistas, porque las otras especies también sufren discriminación, maltrato, y las hembras son violadas, obligadas a parir y reciben trato cruel. Hay especies que no tienen ni un minuto de felicidad en su vida y que son usadas como objetos. Y sí, es bien importante señalar eso, pero también es importante que toda la gente que se está pensando el antiespecismo, ¿no? Pienso como en este eje interseccional en este momento, también tenga la capacidad de pensarse el feminismo, ¿no? Que como usualmente se dice, ¿no? Que si el feminismo no es antirracista, no va a ser feminismo. Yo también creo que el antirracismo tiene que ser feminista o no puede seguir, no. Que siento que es una vía de doble correspondencia, ¿no? Que si bien es cierto, las compañeras se pueden pensar todos estos otros ejes de interseccionalidad para encontrarse con otras luchas, también las otras luchas necesitamos pensarnos en los feminismos. Te agradecemos mucho por tus respuestas, Alejandro. Gracias por habernos acompañado en este 12º episodio de Todes Somos la Política. Les recordamos que durante todo el mes de marzo hablaremos de feminismos a partir de los temas complejos que generan su debate. Desde el colectivo creemos más que nunca que para poder resolver la crisis actual, que es una crisis total, nos hace falta otro feminismo. Como escribieron Cynthia Arruza, Titi Bhattacharya y Nancy Fraser, un feminismo para el 99%, que abraza la lucha de clases y pelea contra el racismo institucional. Se centra en las preocupaciones de las mujeres trans o de género no conforme, amas de casa o trabajadoras sexuales, pagadas por hora, por semana, por mes o no pagadas, desempleadas o precarias, jóvenes o ancianas. Incondicionalmente internacionalista, se opone firmemente al imperialismo y a la guerra. El feminismo para el 99% no es solo antineoliberal, sino también anticapitalista. Hasta la próxima. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con la palma